porque está un poquito suave el teléfono. Acercar el dedo. Eso. Ahí está bien. Gracias. Bien, bienvenidos. Gracias a Dios, estamos nuevamente acá. Y bueno, vamos a continuar con nuestro estudio en el Evangelio de Mateo. Nos corresponde hoy el capítulo 15, los versículos del 21 al 48. Al 28, perdón. Mateo 15, 21 al 28. Y dice así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él, respondiendo, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra leída. Rogamos que ella pueda ser de inspiración para todos nosotros en esta noche y que pueda edificar nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, tengo problemas con la vista, así que cualquier cosa me van a ver quizás esforzándome un poco acá. No veo muy bien, aun cuando estos lentes son nuevos, pero ni modo, ¿verdad? Cuando hablamos de barreras, yo creo que todos tenemos un concepto inmediatamente en nuestras mentes. Tenemos una idea, y yo he titulado a esta plática Venciendo Barreras. Y como digo, todos estamos familiarizados de alguna manera con una barrera y sabemos que una barrera está puesta para impedir el acceso, ¿verdad?, a algún lugar, para limitarnos en cuanto a la cercanía o el acceso a algún objetivo. Las barreras nos producen, pues, un impedimento, una sensación de detente, no te acerques, porque por algo la ponen, ¿verdad? En este caso, las barreras no solamente las encontramos en el mundo físico para delimitar algún terreno o algo así, o para el tránsito. En fin, físicamente las barreras pueden encontrarse en muchos contextos, pero también en la relación que nosotros podemos tener con Dios o los unos con los otros, de pronto encontramos barreras, obstáculos, y tenemos que estar dispuestos a vencerlos. Y la manera de vencer las barreras en nuestra vida espiritual, en nuestras relaciones interpersonales y específicamente en nuestra relación con Dios, es a través de la fe. O sea, la fe es un recurso que Dios nos ha dado y que tiene un poder incalculable, un poder sorprendente y admirable. La fe tiene el potencial de persistir y prevalecer ante cualquier obstáculo que se interponga. Puede hacer mover, como dice el dicho, el brazo de Dios. La fe en nuestros corazones, nuestra confianza en el Señor, tiene ese poder de hacer mover el brazo de Dios a favor de quien le busca. Y ese fue el caso de esta mujer cananea, esta mujer que nosotros estamos leyendo un episodio acerca de ella en esta noche. Ella era una extranjera, ella no era del pueblo judío,
Sin embargo, demostró tener una fe que era capaz de vencer todas las barreras. Esta mujer tenía un problema muy serio, y es que tenía una hija atormentada por un demonio. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, los que somos padres, que cuando tenemos a un hijo en una situación difícil, somos capaces de mover el mundo para ayudar a solucionarse, ¿verdad? No escatimamos tiempo, ni dinero, ni esfuerzo. Lo único que queremos es que nuestros hijos estén bien. Pues imaginen ustedes el caso de esta mujer que tenía a su hija atormentada por un demonio. La Biblia no nos da detalles, pero es muy probable que esta mujer haya gastado mucho dinero, haya buscado solucionar el problema de su hija a través de muchos medios. Quién sabe, habrá consultado a los dioses de su país, habrá ido a ver al brujo, al mago, al agorero, no se nos dice, pero todas las posibilidades caben, porque cuando uno tiene una necesidad de esa naturaleza y no tiene conocimiento preciso, una revelación exacta del Dios de Israel en su corazón, pues acude a la primera fuente que sea posible para solucionar su problema. Ella tenía este problema y ella vivía en otro lugar, no en Israel. Pero por aquellas cosas de la gracia y la misericordia de Dios, el Señor Jesús, después de una gran faena de trabajo, se dirigió hacia la región de Tiro y Sidón. No se nos dice ni se nos da explicación ninguna. Pero hay una cosa curiosa, y es que Jesús no acostumbraba a hacer incursiones en territorio gentil. Sin embargo, en esa ocasión vemos a Jesús incursionando en un territorio gentil. Había viajado nada más y nada menos que 45 kilómetros, o sea que no estaba ahí al lado. No dijo, voy a pasar allí a comerme un par de tacos, ¿no? Es que alguna situación providencial llevó al Señor a caminar 45 kilómetros desde Galilea hasta Tiro, y luego de Tiro hasta Sidón. Por lo que algo divino se estaba moviendo en todo esto. Y la mujer escucha, según el relato de Marcos, escucha a hablar de Jesús. O sea que alguien enseguida corrió la voz de que el profeta ayuda a él. En este caso, en nuestro contexto somos nosotros los que tenemos que dar la voz, ¿verdad?, de que Jesús vive en nuestros corazones y que Él es real y que Él quiere salvar, Él quiere seguir haciendo esta obra liberadora, para que los que escuchen de nosotros también vengan al conocimiento de Cristo. Bueno, la mujer vino al Señor y lo hizo de una manera tremenda. Vino gritando, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Es imposible imitar, ¿verdad?, los gritos de auxilio que esta mujer pudo haber dado. Pero sin dudas fueron gritos desesperantes, buscando que el Señor le prestara atención. Ella vivía en una de estas ciudades en el litoral, a unos 35 kilómetros al norte de Tiro. Y hasta allí llegó nuestro Señor y ella tuvo la oportunidad de acercarse a Él. Y le presenta su necesidad, para luego es tarde, ¿verdad? No hay más que pedir ayuda en este momento. Señor, mi hija está atormentada por un demonio y yo no sé qué hacer. He venido a ti. No se nos dice que haya pronunciado algunas otras palabras, pero le hizo conocer al Señor su necesidad. Y el Señor no le respondió palabras. Ese fue el primer hielo que recibió esta mujer, ¿verdad? Imagínense que alguien a quien usted ha escuchado hablar de Él y que tiene algún conocimiento de Él, porque ella llama a Jesús Hijo de David, por lo que ella tenía un conocimiento del Dios de Israel y de su Mesías, porque al llamarle Hijo de David está usando un título mesiánico, un título que solamente podía llevar el Mesías, por lo que ella estaba reconociendo en Jesús al Mesías judío. Entonces tenía algún conocimiento previo y quizás había escuchado de la misericordia del Señor y cómo había sanado y levantado muertos, quién sabe. El punto es que todas esas cosas que ella tenía preconcebidas en su mente ahora se ven tiradas por el suelo porque el Señor no les responde. Y
Debe haber sido impactante, ¿verdad? Que el Señor no le respondiera. Bueno, definitivamente, cuando los discípulos vienen y le dicen, Señor, despide a esta mujer, dile que se vaya, ¿verdad? Porque los está molestando con esos gritos atrás de ellos. Otra posible traducción es que los discípulos les dijeron, atiéndela, Señor. Pero atiéndela no porque los discípulos estaban conmovidos por la situación de la mujer, sino porque querían salir de ella, ¿no? Es como alguien que está molestando y dice, atiéndela para que se vaya, ¿verdad? Pero Jesús se limita a decirle, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y eso tuvo que haberlo escuchado la mujer, un segundo hielo, ¿no? Porque primero el Señor no le responde. Y ella dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no me responde? Y ahora él habla, pero habla con sus discípulos. Le dice, yo no he venido a atender a esta gente. Esta es una gentil, una extranjera. Yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, bueno, ella tuvo que haber escuchado estas palabras de Jesús. Ella estaba en la escena, ¿verdad? Allí. Y fueron palabras también difíciles de poder asimilar por aquella mujer. Al acercarse a Jesús pidiendo compasión, esta mujer estaba movida por una inquebrantable fe. Ese es el detalle que quiero resaltar. Ella estaba superando una primera barrera aquí, al acercarse a un Mesías judío para pedir misericordia, y fue la barrera geopolítica. Esta barrera la separaba a ella de Jesús y como judío. Los sidonios, porque en el Evangelio de Marcos se nos dice que ella era griega y sirofenicia. O sea, que nos da dos puntos aquí importantes acerca de la identidad de esta mujer, que era de nacionalidad griega y era sirofenicia. O sea, tenía tanto un aspecto político como un aspecto religioso que la separaba de Jesús, porque ella tenía su propia identidad extranjera, no era judía, y adoraba a sus respectivos dioses, que después vamos a ver un poquito de eso. Pero ella no tenía ninguna posibilidad de que Jesús la atendiera. Estos sidonios, de los cuales ella era descendiente, históricamente eran enemigos acérrimos de los israelitas. Y tenemos registros bíblicos que en la época de los jueces, los sidonios oprimieron a los israelitas. Entonces todo eso era algo que formaba parte de su historia. Y a la hora de venir a pedir misericordia a un judío, pues todo eso estaba en el ambiente, ¿no? Bueno, ¿cómo me va a atender si yo soy parte de este pueblo que fue promotor de la esclavitud a los judíos, a los israelitas? O sea, ella no tenía en ninguna manera la posibilidad mínima de que Jesús la atendiera. Era gentil y no tenía ningún derecho para pedir absolutamente nada a un Mesías judío. Pero, como ya dijimos, su fe, su confianza y la necesidad que tenía, porque eso tiene que contar, ¿verdad? Era tan grande que ella pasó por alto esto. Ella decidió poner a un lado que si era griega, que si era sirofenicia, que si había rencores del pasado, si habían daños todavía, prejuicios en los corazones. Ella puso todo eso a un lado y se dispuso a acercarse a Jesús. Es decir, cualquier sentimiento nacionalista que hubiera en ella, lo decidió apartar para acercarse a Jesús. Y se atreve a creer, ¿verdad?, que Jesús le respondería, solamente que no resultó, ¿no? Y para muchos aquí se hubiera acabado la historia, ¿verdad? Quizás si nosotros somos los protagonistas, dice, bueno, si lo llamo, le pido ayuda, no me contesta, y después dice que él solamente vino para atender a su pueblo, pues está aquí. Adiós, gracias Jesús, bye, ¿verdad? Pero, repito, la fe era grande y la necesidad también. Era una madre que estaba sufriendo por la condición de su hija. Aquí el relato
nos dice que Jesús no le respondió palabra y podemos asumir, como ya venimos diciendo, que todo quizás comenzó a derrumbarse dentro del pecho de esta mujer, de esta madre angustiada. Quizás su corazón quedó paralizado, helado, ante la reacción de indiferencia de Jesús. El silencio de Jesús debió, hermanos, ser perturbador y preocupante para esta mujer. Aunque ella sabía que no tenía derecho a acudir a él, pues lo había hecho con la esperanza de que Jesús atendiera a sus ruegos. Sin embargo, como comenta el evangelista Adam Clark, dice, pareció tomar tiempo. O sea, cuando Jesús hace silencio, guarda silencio, dice, pareció tomar tiempo para considerar su ruego y darle la oportunidad de ejercer su fe y manifestar su fervor. Bueno, esa es una posibilidad, pero como quiera, para la mente de la mujer, pues nada de esto estaba realmente teniendo lugar en ella. Ella simplemente estaba pues decepcionada, quizás pensando, bueno, ¿cómo es posible que no me haya contestado palabras? Pero una cosa nosotros podemos concluir conociendo, ¿verdad?, el corazón compasivo de nuestro Señor. Definitivamente el silencio de Jesús no tenía la intención de desatender la súplica de la cananea, sino de probar su fe. Adam Clark todavía añade algo y dice que estas palabras, esta oración breve de esta mujer cananea, dice, él contiene muchas excelencias. Dice, es breve, humilde, llena de fe, ferviente, modesta, respetuosa, racional, confía solo en la misericordia de Dios, perseverante. Cuántas cualidades, ¿verdad?, en una oración tan pequeña. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahí no hay reclamo. Ahí no hay yo tengo derecho. Sabía que no lo tenía, ¿no? Yo declaro, yo decreto. No, nada de eso. Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Realmente asombroso. Pero ella venció esa barrera. Ella dejó a un lado su orgullo nacionalista de ser sirofenicia y los posibles traumas que hubieran en sus mentes, pues aquella situación del pasado. Ahora ella viene a Jesús y vence la barrera. Pero todavía tenía muchas cosas que superar. Otra barrera que enfrenta y supera a esta mujer fue la de la situación racial y religiosa. Era griega, como ya dije, señalaba que era una pagana, una idólatra. Y Sirofenicia señala su país de origen. En fin, era una extranjera idólatra. No tenía ningún derecho ni ninguna posibilidad de que Jesús la recibiera. El mismo Mateo, que es el evangelio que estamos considerando nosotros, la llama cananea. O sea, que es un apelativo también que recordaba a los judíos, a sus encarnados enemigos, los cananitas, cuando se establecieron en la tierra prometida. O sea, no tenía ella ningún derecho. No estaba en ninguna manera relacionada con Israel, con el Dios de Israel, con el pacto, con las promesas, como dice Efesios 2:12. Además, era una idólatra, probablemente adoradora de Baal, que era el dios principal de los cananeos, y seguramente participante del culto a Astarte, una diosa que era considerada la diosa de la fertilidad, que era el culto más extendido. O sea que con toda probabilidad esta mujer participaba de esos cultos a estas deidades. Y esto, pues humanamente hablando, le cerraba las puertas para recibir el favor de Dios. Pero nuevamente su fe vence. Y ella dice, no importa, aunque yo quizás haya orado a estas deidades o yo participe de estos cultos, en este momento yo tengo la oportunidad de ir a ver al Mesías judío y yo voy a decirle lo que yo necesito de él. O sea, su fe se sobrepuso a esta barrera religiosa y racial. Ya mencioné que los discípulos
habían dicho que se la despidiera y todo eso, ¿no? En este contexto, pues ella estaba escuchando todo y no dejó que estas palabras causaran el desánimo o la decepción completa. Aún después de recibir estas palabras tan duras y escuchar que Jesús no estaba para atender a los gentiles, en otras palabras, dice Mateo que la mujer viene y se postra. O sea, como dije ahorita, quizás la historia para muchos se hubiera acabado ya, cuando ella dijo, bueno, pues si no me contestas, si el pan es para los hijos, entonces yo me voy. Pero dice el relato que ella viene y se postra pidiendo ser socorrida por Jesús, en el versículo 25. Y de esta manera demuestra el poder de su fe y la disposición a creer en la concesión de su milagro. Estaba luchando, como dice el dicho, contra todas las banderas, ¿no? Contra todo viento contrario. Ella deseaba que el Señor le concediera su milagro. Es un ejemplo de humildad tremendo y una resolución a seguir luchando por lo que se desea. Esta mujer no era la que abandonaba fácilmente lo que se proponía, ¿no? Su fe era poderosa y resistió incluso esta frase de nuestro Señor. Quizás aquí también pudiera haber sido otro punto donde se terminara la historia, pero no fue así. Aun cuando las palabras de Jesús ahora se ponen más difíciles, el Señor, al ruego de ella, le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¡Wow! Estas son las palabras que, como decimos nosotros, las que ponen la tapa al pomo. No sé si en México usan eso. Usan la tapa al pomo o fue la última gota para derramar el agua del vaso, ¿no? Porque fue un golpe contundente. Aunque el Señor no usa una palabra despectiva del todo aquí, porque no es un perro callejero, sino una mascota, ¿verdad? De cualquier manera, un perro, hermanos. Un perro. Y los judíos le llamaban así a los gentiles. Y la palabra esta pudo haber sido ya la final, como para que esta mujer despertara y dijera, ya está bueno ya de tanta discriminación y de tanto abuso. Pudo haber pensado eso, ¿no? Primero no me responde, después dice que no vino para atender a otros que no sean los judíos y ahora me llama perra. Bueno, ya, está aquí, Señor, está aquí. Pero, repito, ¿verdad? Su fe, su necesidad era tan grande que ella todavía soportó aquellas palabras del Señor, que definitivamente no estaban destinadas a herir a la mujer ni a ofenderla, simplemente estaba probando su fe, estaba viendo, estaba calando a ver cuánto esta mujer realmente creía en él, aun cuando no era una judía, era una extranjera. Y para asombro del Señor, la respuesta de ella fue admirable. Dice que la mujer le dice, en el versículo 27 dice, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, dijo, está bien, es cierto, pero aún los perrillos, las mascotas, comen de las migajas. Estas palabras, hermanos, para ponerlos en contexto rápidamente, tienen que ver con la misión del Señor Jesús, que vino, como él mismo dijo, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero en ninguna manera implican que él no iba a atender nunca a los gentiles. O sea, Dios, el Padre, en su misericordia eterna, siempre ha tenido un lugar para los gentiles en su reino. Simplemente que este no era el tiempo en que Jesús iba a tratar con ellos, o Dios a través de Jesús. Simplemente que, aunque él iba a morir por toda la humanidad, él estaba enviado para rescatar a estas ovejas perdidas de la casa de Israel, que se habían apartado de la ley y del Señor cuando Jeroboam, cuando se dividió el reino, las tribus que se fueron al norte, se alejaron de Dios, se alejaron del pacto y evidentemente sufrieron pues las consecuencias. Y más tarde
unos 200 años después, Judá le seguiría los pasos. Esta es una de las cosas que muchos de los judíos tienen en contra de Jesús para aceptarlo como el Mesías, porque ellos dicen no lo logró, no reunió a las ovejas perdidas. Pero bueno, eso tiene su explicación y sabemos que esa obra será completada cuando Él venga y el Señor está haciendo una realidad el regreso de los judíos de todas partes del mundo, donde se dispersaron hacia Israel. Pero eso es entre paréntesis para tener una comprensión mejor de la frase. Pero el punto es que esta mujer tuvo que haberse sentido mal por esto, pero ella lo pasa por alto y dice, sí, está bien, Señor, es cierto, pero todavía los perrillos pueden gustar de las migajas que caen debajo de la mesa. En las palabras de Adam Clarke, este comentarista, vamos a parafrasear más o menos lo que ella quizás le dijo o estaba pensando, ¿no? Dice él que la mujer pudo haber dicho, ya sé que no pertenezco a los hijos, ya sé que el pan de los hijos no debe echarse a los perros, pero nadie niega a los perrillos las migajas, pues se les permite que se colocan debajo de la mesa para que coman de lo que cae. No pido una ración, sino una migaja, no me la niegues. Algo así es lo que estaba diciendo ella. Dice que la exclamación de Jesús no fue menos asombrosa que la de esta mujer. Él dijo, mujer, grande es tu fe. Pocas veces el Señor alabó la fe de alguien, y yo creo que en todos los contextos que lo hizo con relación a los gentiles. Eso es algo extraordinario, ¿verdad? Cómo es que Él puede ver y alabar la fe genuina y verdadera aun cuando está en el corazón de un perrillo. Gloria a Dios. Nosotros también somos perrillos, según este concepto, ¿verdad? Somos gentiles. Pero hemos llegado a conocer al Mesías, hemos llegado a conocer al Dios de Israel. Y también Él puede ver en nosotros si le amamos con todo nuestro corazón y le servimos. Y definitivamente Dios no hace excepción de personas. Así que debemos sentirnos felices también de que estemos dentro de este grupo que ha sido recibido en los brazos del Salvador. Esta fe de esta mujer, hermanos, se puede asemejar a un río que se ensancha con los diques que se le oponen hasta que al fin barre enteramente con ellos. Por eso es una fe que rompe las barreras, porque es una fe que no conoce limitaciones. La fe y la oración que perseveran, dijo Adam Clarke, son casi omnipotentes. Y es que no estamos deificando a la fe de alguna manera. No se confunda, no es la super fe de la cual están predicando algunos. Y una fe que todo lo puede, ¿verdad? A través de palabras mágicas que dicen, no podemos comprometer a Dios con nuestras palabras, definitivamente. Pero lo que Dios sí puede ver en nosotros es la determinación a creer en Él y a mantenernos firmes, pidiéndole a Él que tenga misericordia de nosotros. La cananea estaba venciendo la última barrera, hermanos, aquí. La barrera del orgullo personal, la de la dignidad humana, aquella que no permite el insulto, el menosprecio, la discriminación, la ofensa, la humillación y un montón de otros oprobios. O sea, hay gente que si tú les mencionas algo relacionado con su nacionalidad o su religión, ya hasta ahí. Y mucho más se le llama. Tú eres un perrito cualquiera, ¿verdad? Yo no, yo soy de la gente de la alta clase, ¿verdad? De la alta sociedad. Tú eres un plebeyo, ¿no? Hasta allí, esa persona explota y dice, ¿qué te habrás creído? Bueno, ella soportó todo esto y su fe superó su orgullo, cualquiera que pudo haber tenido. Ella sobrepuso la necesidad que tenía de alcanzar la liberación de su hija. La fe de esta mujer y su lucha por el bienestar de su hija estaba a prueba de fuego, como decimos. Su fe estaba tan resuelta y determinada a lograr la atención de Jesús que nada ni nadie podía detenerla en su misión. No sería para nadie una sorpresa, ¿verdad?, que nos encontráramos a esta cananea sirviendo al Eterno en el mundo por venir.
¿verdad? Yo espero verla por ahí. Porque si tuvo fe para esto y mantenerse allí con su petición delante de Jesús, probablemente ella también creyó en el Dios de Israel. ¿Qué tal si nosotros hiciéramos un análisis de nuestra fe, como la Biblia nos llama? Pruébense a vosotros mismos si estáis en la fe. Encontraremos dentro de nosotros, hermanos, una fe de esta calidad. Una fe dispuesta a vencer todas las barreras que se nos interpongan en nuestro caminar diario. Una fe que soporte cualquier tipo de prueba, cualquier tipo de dificultad, cualquier tipo de crisis, y que nos sostengamos como Moisés, mirando al invisible. No es noticia para nadie que estamos viviendo tiempos difíciles y desafiantes, hermanos, que se nos quieren limitar incluso el acceso a nuestros templos y tener cultos como de costumbre. Estamos viviendo tiempos difíciles y los tiempos se van a poner más difíciles. O sea, los que predican otra cosa no han leído bien su Biblia. No estamos esperando que las cosas se solucionen, las cosas van a empeorar. Y lo que tenemos que hacer nosotros es asegurarnos que tenemos una fe a prueba de fuego, como la tuvo esta mujer cananea. Que podamos persistir, que podamos estar perseverantes a pesar de los ataques que podamos sufrir. Porque si bien sufrimos estas situaciones de índole física y somos amenazados por una enfermedad, un contagio que eventualmente podemos obtener, definitivamente esas cosas son preocupantes. Y también vamos a estar expuestos a otras cosas. Con estos asuntos, por ejemplo, ya ustedes conocen, vienen las complicaciones económicas y las personas pierden el empleo y no hay dinero para pagar la casa y para poner pan en la mesa. Y generalmente nos concentramos en esos problemas. Pero, hermanos, la fe que fue una vez dada a los santos, esa fe que ha sido la revelación de Dios para nosotros y que se ha plasmado en las Santas Escrituras, esa fe está sufriendo tremendamente, hermanos. Es increíble las barbaridades que se hacen hoy en el nombre de esa fe y las predicaciones que se lanzan al aire por diferentes medios que son contradictorias a las enseñanzas bíblicas. Poca gente se preocupa por eso, poca gente se mete con Dios y la Biblia para que las dudas y las cosas estas extrañas salgan de su vida, que no les afecte. Tenemos que estar conscientes de que el día malo llega de una manera u otra y nosotros debemos vencer todas las batallas con nuestra fe. Acabamos de leer, la hermana escogió esa lectura, ¿verdad? Que la fe es con lo que nosotros vencemos al mundo. La fe que se sostiene en el Señor y en sus promesas. No es las palabrerías humanas, esas se las lleva el viento. Y Dios no está comprometido con nadie por lo que diga, ni aún por lo que crea, sino que se necesita ver conocimiento de Él, conocimiento de sus palabras. No en balde se nos pide en las Escrituras que debemos levantar el escudo de la fe. Ahí en Efesios 6, ¿para qué? Para detener los dardos de fuego del maligno. Y todas esas cosas que estamos escuchando son dardos de fuego. Dios nos ayuda a tener esa fe resuelta, firme, perseverante y humilde, como la de la mujer cananea. Estamos llamados a vencer al mundo con nuestra fe, hermanos. Pero tenemos que conocer la palabra. Tenemos que ser mesurados, porque ahora mismo acabo de escuchar, por ejemplo, y todo suena muy bien si la gente no conoce, ¿verdad? Claramente a Dios y a la Escritura se confunden. Porque hay un predicador argentino muy famoso, precisamente usted lo ha escuchado, Dante Gebel, que era uno de los que predicaba un montón de tonterías. Bueno, ha rectificado algunas cosas últimamente, pero es un tipo muy alegórico. Él interpreta pasajes de las Escrituras alegóricamente, de una manera simbólica, y hace asociaciones allí de cosas que no tienen nada que ver. Y ahora está diciendo que el faraón, haciendo alusión al gobierno,
él no va a permitir que el faraón cierre las iglesias, que ya él fue precavido, pero que ahora nadie le va a decir de que no pueden reunirse y que tienen que hacer esto y que hacer lo otro. O sea, es un desafío a las autoridades también. ¿Qué interés puede tener, hermanos, la Organización Mundial de la Salud o el gobierno en dictarnos ciertas recomendaciones, ciertas medidas? Yo creo que ninguno. O sea, están viendo al diablo en todos los lugares y están viendo en cualquiera un enemigo. Y no es así. La iglesia, como ellos dicen, ¿verdad? Y defienden que la iglesia no es el templo. No, que dice que es la práctica habitual. ¿Quién dijo eso? En un principio, ¿dónde se reunían si no tenían ni iglesias? No tenían templos. Los cristianos se reunían en las casas. Los cristianos finalmente tuvieron que ir a las catacumbas y tener sus reuniones ocultas. O sea, que no es el templo. Y no estamos diciendo de que nosotros vamos a obedecer ciegamente todas las disposiciones sin tener un criterio bíblico por delante, ¿verdad? Definitivamente. No se nos va a decir, no pueden hacer cosas que Dios nos ha mandado a hacer. Eso nadie lo va a poner en tela de juicio. Pero tenemos que ser prudentes. Y por eso una de las cosas que le iba a decir, traigamos nuestros... no me gusta llamarlo como yo lo llamo. ¿Cómo que se llama eso? La mascarilla se llama. La mascarilla, yo le digo tapabocas, bueno. Aunque quizás eventualmente no sea necesario usarlo, traigámoslo con nosotros. Evitemos los saludos y para que nos cuidemos por una parte y para que los que vengan no digan, no, ahí ya no vuelvo, porque esa gente no están guardando las normas, ¿verdad? Seamos sabios y no estemos viendo demonios y oposición a la iglesia en todo. Realmente pues es una bendición estar en el templo y nadie nos lo está prohibiendo. O sea, claro, él está haciendo alusión al gobernador de California específicamente, ¿no? Aquí ni siquiera el uso de la mascarilla es obligatorio, ¿no? El gobernador de Texas todavía se resiste a eso. Y bueno, si nosotros lo podemos hacer, qué bien, porque realmente él iba a leer un email que me mandó, o mandó Caleta a todos, y dice que han aumentado 400 los casos, como el doble en 15 días, y hay también personas infectadas nuevas y otros que están en terapia y otros que han muerto. Se ha incrementado por lo menos el doble. Entonces no tenemos que bajar la guardia, ¿verdad? Tampoco nos vamos a intimidar y permitir que esta situación pues, nos robe la paz. No. Pero seamos personas sensatas, actuemos en armonía con la palabra de Dios. No se preocupe, sabemos cuándo es que una cosa es contraria a lo que Dios nos pide y allí, pues entonces sí, nos paramos, ¿verdad? En una actitud de defensa. Pero no creo que ese sea el caso. Tengamos fe, una fe que venza todas las barreras. Que Dios les bendiga.